¿Cuántos saben que Cristo Jesús resucitó? Amén. Y por esa esperanza nosotros podemos tener una vida diferente. La Biblia nos enseña que a través de Cristo tú y yo podemos vivir una vida completamente nueva y diferente. Si Cristo no hubiera resucitado, no pasa nada. Si Cristo no hubiera resucitado, tú y yo estamos muertos en nuestros pecados. Tú y yo no tendríamos ninguna posibilidad alguna de ir al cielo. Y tú y yo no tendríamos ninguna posibilidad de cambiar nuestras vidas para Dios. Pero como Cristo resucitó, sí pasó algo. Pero la Biblia nos enseña que si Cristo resucitó, yo tengo que vivir una vida nueva resucitada en Él. Por eso, cuando nosotros nos bautizamos en agua, donde hacemos el bautizo abajo del agua, estamos creyendo que morimos con Cristo. Y cuando salimos del agua, estamos creyendo que resucitamos con Cristo. ¿Qué significa eso? No solamente el hecho de creer, sino el hecho de vivir. Es decir, yo morí a mi vida antigua y nací a una nueva vida en Cristo. Significa que todos los días tengo que dejar vivir a Cristo en mí. Que todos los días yo tengo que dejar vivir a Cristo en mí. Siempre les he dicho, la iglesia nos ha enseñado a ser como Cristo. Yo les digo, no seas como Cristo, porque cuando tú seas como Cristo, tú quieres ser como Cristo, eres un imitador de Cristo. Y tú no eres ningún imitador de Cristo. Cristo está en ti. Es decir, yo tengo que dejar vivir a Cristo en mí. Yo no lo estoy imitando. Yo me pongo flojito y cooperando con Él porque Él vive dentro de mí. A veces pensamos que cuando venimos a la iglesia o leemos la Biblia, nos conectamos con Dios, ¿cierto? Eso es en parte verdad y en parte no. ¿Sabes por qué? Porque tú estás conectado con Dios todos los días y tú le diste tu vida a Cristo Jesús. Cuando vas al súper y vas caminando, cuando tú vas a un lado, tú estás conectado con Dios. Tú no te desconectas y te conectas con Dios, no. Es decir, cuando tú vas al súper y pasa una muchacha o lo que sea, Dios está ahí y Él te está diciendo, no voltees con deseo. ¿Sí me explico? No lo hago porque debo, sino porque Cristo está en mí. Cuando estoy en la soledad, en mi cuarto, o cuando estoy haciendo cosas, no lo hago porque nadie me ve, lo hago porque Cristo está en mí. Y yo tengo que dejar vivir a Cristo en mí. Por eso, si nosotros creemos que Jesús resucitó y la Biblia dice que vive dentro de nosotros, entonces yo tengo que creer que Cristo vive en mí, que es una verdad, y tengo que dejar que la vida nueva de Cristo o la resurrección de Cristo impacte tanto mi vida. Vamos ahí, pueden abrir su Biblia, vamos a tocarla en Lucas 24, 1:10, y ahorita vamos a otros versículos y Lucas 24, 1:10. Alex, ¿no fuiste por la Biblia, verdad? Ya, hay que ir el lunes, por favor. Ahí tenemos una Biblia con letras grandototas, a ver si la ve tu papá. Lucas 24, 10. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, por darnos la oportunidad de leerla, de comprenderla un poco y estudiarla. Gracias porque tu Espíritu Santo nos habla y nos revela esta gran verdad en el nombre de Cristo Jesús. El tema de hoy se llama la inminente victoria de Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús sí triunfó en la cruz. Lo creas o no lo creas, Él venció a la muerte, venció a Satanás y venció al pecado. ¿Qué iba a decir, Juanca? ¿Qué ibas a decir, Juanca? 24:1. Del 1 al 10. Sí. Entonces, Jesucristo venció. Lo creas o no lo creas, Jesucristo venció. Para los que no creen que Jesucristo venció, lo van a ver el día que tengamos que dar cuentas delante de Dios. Y los que creímos que Cristo venció, no hay ningún problema, porque creí que venció, por eso le he dado mi vida a Cristo. Los que no han creído que Cristo venció,
Lo van a ver en aquel día que Cristo venció a la muerte, al pecado y a Satanás. La Biblia dice que Cristo venció, y eso es una eminente verdad. Jesús venció a la muerte. Cuando usted muera físicamente, usted no murió, usted va con Dios. La Biblia habla de dos tipos de muerte: la física y la segunda, la espiritual. La segunda muerte espiritual es la separación total de Dios. ¿Sabe cuándo va a ocurrir la total separación de Dios? De aquellas personas que no creyeron, cuando venga el juicio final. Y la Biblia dice que en el juicio final, los que hemos creído en Cristo Jesús, que resucitó, y por eso le he dado mi vida, y por eso estoy caminando como estoy dejando vivir a Cristo dentro de mí. Dice la Biblia que cuando venga ese momento, Dios te va a decir: hijo mío, pasa al gozo de tu Señor. Para ti no hay ningún castigo, no porque tú eres Juanca, sino porque Cristo está dentro de ti. Y yo veo a Cristo dentro de Juanca. Dios no te ve a ti, Dios ve a Cristo dentro de ti. Y el que tenga a Cristo pasa del lado derecho con su Señor. El que no tenga a Cristo pasa al lado izquierdo, donde van a ser separados de Dios. No dice por un tiempo, dice por toda la eternidad. El ser humano no fue hecho para morir, el ser humano fue hecho para vivir toda la eternidad. Pero hay dos eternidades: la eternidad con Dios y la eternidad sin Dios. La eternidad con Dios nosotros vamos a vivir, y la eternidad sin Dios es la muerte, la segunda muerte. Y ahí va a estar el diablo, y ahí va a estar todo lo malo, porque el infierno Dios no lo hizo para el ser humano. El infierno Dios lo hizo para castigar al diablo y a sus ángeles que se rebelaron en contra de Dios. Y Dios le dio libre albedrío al hombre y le dio una vida para que decidiera en esta vida dónde pasar su vida. La siguiente vida, bueno, no la siguiente vida, más bien la eternidad. ¿Ok? Si usted en esta vida no le ha entregado su vida a Cristo Jesús, ¿qué le hace pensar que usted quiere vivir su vida con Cristo en el cielo? Nada. Señor, es que yo te amo, Señor, es que yo, mira, Señor, yo esto, aquello, lo otro. Y te va a decir el Señor: de lengua me como un taco, dice el Señor, ¿verdad? Dice el Señor: de lengua muchos me dijeron te amo, te amo, te amo, pero ninguno obedecía lo que yo le decía. Entonces, Señor, ¿quiénes entrarán en tu reino? Aquellos que han creído en mi vida, muerte y resurrección. Y cuando usted cree eso, usted tiene que entender que Cristo vino a que usted viviera, a que lo dejara vivir una vida diferente. Y esa es la evidencia que Cristo está en mí, que estoy viviendo una vida diferente. Siempre le he dicho, y me gusta enseñarles esto en los centros de rehabilitación: si avanzo 10 pasos y retrocedo 2, ¿avancé o no avancé? 8. Si vuelvo a avanzar otros 10 y retrocedo otros 2, en total, ¿cuánto he avanzado? ¿Verdad que no estoy en el mismo lugar donde estaba antes? La vida del cristiano se basa en avanzar, no en ser perfecto. La Biblia dice: ser perfecto como tu Padre es perfecto. Sí, la Biblia habla de una perfección en la cual tú y yo estamos en esa perfección porque Cristo está en nosotros y Cristo es perfecto. Cristo me está haciendo perfecto si yo le meto la información a mi cabeza de la Biblia y me pongo flojito y cooperando con Cristo. Dice la Biblia que en esta vida nunca vamos a alcanzar la perfección total, pero al morir, allá viviremos perfectamente con Dios. Amén. Porque en la presencia de Dios no hay pecado. ¿Ok? Entonces fíjate lo que dice la Biblia. El primer día de la semana, algunos cristianos piensan, los adventistas sobre todo, piensan que Jesucristo resucitó el sábado. Jesucristo no resucitó el sábado, Jesucristo resucitó el domingo. No les voy a hablar de ese tema, es un tema muy profundo. Les mandé ahí unos links para que pudieran ver los videos, donde habla la explicación de por qué Jesucristo murió un miércoles y resucitó un domingo. No resucitó un sábado, resucitó un domingo. Los católicos piensan que Jesucristo murió el viernes y resucitó el domingo. Es una mentira. ¿Por qué es una mentira? Porque la Biblia dice de las profecías que Jesucristo tenía que estar 3 días y 3 noches en el infierno. ¿Por qué Jesucristo estuvo en el infierno? Porque la Biblia dice que Jesucristo bajó al infierno y les dijo: ustedes no me pueden hacer nada. Le dijo a Satanás y a los demonios: yo los vencí y los derroté. Y la Biblia dice que no menciona esto, pero yo me pongo a pensar que todos los demonios riéndose: ja, 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 Jesús, ¿cómo tú venciste si aquí estás en el infierno con nosotros?
Y Jesús les dijo, no, yo los vencí y los derroté. Y al tercer día dice que la muerte no lo pudo retener. Al tercer día dice que Jesús Dios lo resucitó de los muertos. Y ahí fue donde Satanás dijo, no puedo retener a Jesús. Por más que quiera, no lo puedo retener. Entonces perdí. Y dice la Biblia, fíjate, dice la Biblia que Dios hizo un desfile en ese día, un desfile espiritual, en el mundo espiritual. Dice la Biblia en Colosenses que Jesús hizo un desfile como que si fueran los romanos que llevan preso al pueblo que acaban de vencer. Dice la Biblia que Jesús los encadenó a Satanás y a todos los demonios en su desfile delante de todos los ángeles, y que los ángeles le aplaudían, y que Satanás y todos los ángeles iban encuerados y no traían ningún arma ni nada, y demostrándole a todos los ángeles que Jesús había vencido. ¿Te das cuenta lo que pasó en el mundo espiritual? La Biblia dice que si Satanás hubiera sabido lo que hubiera sido crucificar en la muerte, no lo crucifica. Pero Satanás no sabía los planes de Dios. Satanás dijo, lo maté, vencí. Y Jesucristo dijo, no me mataste. Por eso Jesucristo fue al infierno, para predicarle a los demonios, y no solamente a los demonios, a todos los humanos que habían muerto sin Dios y con Dios, para decirles, aquellos que murieron conmigo, yo los voy a resucitar. Y aquellos que no murieron conmigo, aquí se van a quedar. Y tú, Satanás, no tienes más poder. Ni tú, muerte, no tienes más poder. Y no me puedes detener. Y me imagino que todos se rieron, y en un abrir cerrar de ojos aparecieron presos, y Jesús caminando en su desfile victorioso, y Satanás no podía zafarse las cadenas. Satanás ya sabe su final. Satanás sabe que va a ser destruido. Él ya sabe que va a ser destruido. La Biblia dice que él ya lo sabe. Por eso está saliendo a engañar al mundo. Por eso sale a engañar a las personas del mundo. ¿Sabe por qué? Las personas satánicas, hoy en día pensamos de los satánicos, aquellos que tienen la estrella satánica y todas esas cosas. No, esos son los visibles. ¿Sabía que las élites que manejan este mundo son satánicas? Todos los Illuminatis, todos, ¿cómo se llaman estos? Los que yo les digo, los menzones. Los menzones, todos los menzones, como usted le quiera llamar, todos los Illuminati son satánicos, todos adoran al diablo, todos adoran al diablo. ¿Saben por qué? Porque el diablo les dio ese poder de tener tanto dinero. ¿Se acuerdan que le dijo Jesucristo? Si tú me adoras, te doy todos los reinos de la tierra y de todo. Y Jesucristo le dijo, aléjate de mí, Satanás, porque está escrito, al Señor tu Dios adorarás y solo a Él le servirás. Toda aquella persona que se le inclinó a Satanás, le dijo, ok, me vas a adorar, te voy a dar todos los reinos de esta tierra, pero vas a hacer todo lo que yo te diga. ¿Y por qué crees que hay tanta información en los medios de comunicación? ¿Por qué crees que hay tanta información, desinformación mala? ¿Por qué crees que hay tanta pornografía? ¿Por qué crees que hay tantas cosas? ¿Sabe lo que va a hacer el presidente Clinton? Y mucha gente piensa que Trump es anticristiano, que no es de Dios. ¿Sabe lo que va a hacer? Ha hecho un programa para erradicar la pornografía en Estados Unidos en su mandato, y por 10 años. ¿Sabe lo que significa eso? ¿Sabe lo que hizo? ¿Sabe lo que hizo el presidente Trump esta semana? Proclamó la semana más importante de todo el año, y lo dijo públicamente en la Casa Blanca con un discurso. Esta semana celebramos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que resucitó de entre los muertos, que se llama Jesucristo. Es el primer presidente que menciona el nombre Jesucristo. Los demás presidentes, como el caso de el que era actor en los 80, se me olvidó el nombre, el que era actor en los 80, Ronald Reagan, y otros en los 60, ellos mencionaban a Dios, pero no a Jesucristo. Y este hombre se atreve. Y en cambio tenemos aquí una presidenta que acepta chamanes en esta semana y toda la semana. ¿Te das cuenta? Hay que orar por eso, pero bueno, es otro tema. Entonces, Cristo Jesús venció la muerte, Cristo Jesús resucitó. Los cristianos creemos que Cristo Jesús resucitó en domingo. Hay unos cristianos que son los del séptimo día que creen que resucitó en sábado. Ya les mandé un link, si se los vuelvo a mandar, donde pueden estudiar. Son 2 horas, donde 1 hora acá más o menos cada uno, donde usted puede estudiar que Jesucristo no murió un viernes como dicen los católicos, sino murió un miércoles,
en la tarde-noche, porque usted tiene que entender que el calendario judío es diferente a nuestro calendario en cuanto al día y la noche es al revés. Nosotros tomamos el día al revés que los judíos, ¿ok? Y cuando nosotros entendemos eso, usted va a comprender por qué Jesucristo murió en miércoles, ¿ok? Y la escritura lo respalda y todo. Jesucristo murió un miércoles, la noche del miércoles, murió un miércoles y fue enterrado antes del jueves. Entonces fue la noche del jueves, la noche del viernes, la noche del sábado y resucitó. Aquí dice, el primer día de la semana. ¿Sabe cuándo es el primer día de la semana? No es el lunes, es el domingo. Los católicos, el Imperio Romano y todos ellos cambiaron el primer día de la semana a lunes, pero los judíos tienen el primer día de la semana en domingo. Entonces el primer día de la semana no es domingo, no es lunes, es domingo. El Señor resucitó un domingo, amén. Y resucitó exactamente, ¿saben por qué? La Semana Santa cambia siempre de días, no sé, como hoy que es 20, que cae el 20 hoy el día, y en otras veces cae en abril. ¿Sabe por qué cambia eso? Por el calendario judío. El calendario judío cambia. Entonces cuando cambia ese calendario, usted va a estar entendiendo cómo cambian las cosas, ¿ok? Entonces, el calendario judío tiene ciertos... va cambiando, ¿ok? Entonces, exactamente hoy celebramos la resurrección de Cristo hace 2000 años. Jesucristo se cree que nació en el año 4 antes de Cristo. ¿Por qué se cree eso? Por muchas razones que vean el estudio que les mandé. Está un poquito mal el calendario en cuanto a el día antes de Cristo, después de Cristo. Cuando decimos antes de Cristo, después de Cristo, pensamos que en la fecha 0 nació Cristo, ¿eh? Pero en realidad nació 4 años antes. Entonces el calendario está desfasado, que usted lo puede entender. Pero bueno, es otra cosa que lo podemos después estudiar a más profundidad. Dice aquí, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. ¿Se das cuenta? Estas mujeres y los discípulos de Jesús, que habían pasado 3 años con Jesús, estaban ahí con Jesús. Y cuando estaban ahí con Jesús, Jesús les dijo muchas veces, yo voy a morir, pero en 3 días voy a resucitar. Y no le creyeron, ¿se da cuenta? Fueron a buscarlo con especies aromáticas. Versículo 3, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra y le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Gloria a Dios, ¿se da cuenta? ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y todos los demás. ¿Se está dando cuenta? Jesús resucitó de entre los muertos. Aquí los discípulos, nos está hablando la Escritura, que los discípulos vieron a Jesús que resucitó. Vamos a 1 Corintios tantito a la derecha y ya vamos a continuar. 1 Corintios capítulo 15, tantito a la derecha. El capítulo 15. Amén. Vamos a leer. Aquí el apóstol Pablo ya habían pasado algunos años de la muerte, de la resurrección de Cristo. Aquí Cristo ya había resucitado, se le había aparecido a muchas personas y entre ellos al apóstol Pablo, y ya había más o menos cerca de unos 30 años que Jesucristo había muerto y había resucitado aproximadamente, ¿ok? Y dice Pablo ahí en el versículo 1, además os declaro, hermanos, el evangelio que he predicado, el cual el cual también recibiste, en el cual también perseveráis,
¿Se da cuenta? Habla de dos cosas. Habla recibir y perseverar. Usted y yo tenemos que recibir el Evangelio de Cristo y tenemos que perseverar en él. ¿Sabe lo que significa perseverar? Buscar todos los días, seguir creciendo, seguir conociéndolo, ¿ok? Dice versículo 2, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creíste en vano. ¿Se da cuenta que tiene que ver dos cosas? Tiene que ver con retener la palabra. Tiene que ver con, dice, en el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, seréis salvos. Tiene que ver con retener. ¿Se da cuenta que Dios nos llama a retener? ¿Sabe lo que significa retener? Retener significa contener. Mantener. Porque el diablo quiere quitarnos la palabra de Dios. El diablo quiere quitarnos la verdad. Y si usted se deja, el diablo le va a crear una fábula que Jesucristo, ¿a poco crees esa mentira que Jesucristo resucitó? Y usted va a pensar que Jesucristo no resucitó y usted no va a seguir adelante porque va a llegar un momento en que va a decir, pues ¿sabes qué? Pues a lo mejor Jesús ni resucitó. Y usted se vuelve al mundo y hace las cosas del mundo y usted ya no persevera ni nada. Fíjese lo que dice el versículo 2. El cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo, si no creíste en vano. Usted tiene que aprender a retener la palabra, porque si no usted ha creído en vano. Usted tiene que aprender. Por eso es importante que todos los días conozca la palabra. Hay una diferencia entre estudiar el Evangelio y estudiar la palabra de Dios. El Evangelio significa las buenas nuevas de Jesucristo. ¿Cuál es la diferencia? Cuando yo leo las buenas nuevas de Jesucristo, estoy estudiando la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Es decir, cuando usted le predica a una persona y le quiere hablar de Cristo, no le hablo tanto de la palabra de Dios, le hablo de la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. Es decir, ¿sabías que vino un Salvador? ¿Sabías que ese Dios se hizo hombre? ¿Sabías que Dios vivió en la tierra una vida santa sin pecado y que pagó el precio que tú y yo no podíamos pagar a Dios? ¿Y sabías que Él murió y murió de una manera muy fea por nosotros y que resucitó? Eso es lo que significa el Evangelio. Cuando usted le enseña eso, usted está entendiendo esa verdad. Dice versículo 3, porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Se está dando cuenta? Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. ¿Se da cuenta de lo que significa el Evangelio de Cristo? El Evangelio de Cristo significa la vida, muerte y resurrección de Cristo. Usted tiene que aprender a enseñarle, a entender qué significa la vida, muerte y resurrección de Cristo. Cuando usted logra entender que Jesús resucitó, usted logra entender que Jesús verdaderamente es Dios. Y usted logra entender que va a haber una resurrección de muertos. Y que en esa resurrección van a estar aquellos que buscaron a Jesús y aquellos que no buscaron a Cristo Jesús. Y dice la Biblia que vamos a estar delante del trono de Dios y ese día nos resucitará. Amén. Versículo 4, y que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras. Versículo 5, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros duermen. ¿Se da cuenta que Dios se le apareció a más de 500 personas? La Biblia dice que Jesús se le apareció a más de 500 personas para enseñarles que su fe era verdad, que Él estaba vivo, que Él había resucitado. Muchas personas me han dicho, bueno, pastor, yo le quiero pedir a Dios que me enseñe que Él está vivo. La Biblia dice que estaba Santo Tomás, ¿va? Que es el santo que hasta no ver, no creer, que estaban reunidos los apóstoles y que todos los apóstoles dijeron, hemos visto al Señor Jesucristo vivo. Y le dijo Tomás, no, hasta que yo no meta mis dedos en la mano de Él o en el costado donde fue atravesado, yo no voy a creer. Entonces Él se le apareció a Cristo Jesús, y al aparecerse a Cristo Jesús le dijo, Tomás, ven, mete tu mano en mi costado y mete tu mano tus dedos en mi mano. ¿Y qué le dijo?
no seas incrédulo, sino cree. Y luego Jesucristo le dice, bienaventurados los que creen sin haber visto. ¿Se da cuenta quiénes son bendecidos? No los que quieren ver a Jesucristo resucitado, sino aquellos que no vemos a Cristo Jesús, pero lo creemos a través de su palabra. Uno puede decir, pero pastor, ¿pero por qué se le apareció a 500 personas? Porque Jesús les demostró a esas 500 personas que lo habían visto, y que esas 500 personas habían visto que Jesús había sido muerto totalmente en la cruz, y se le apareció para que esas personas le dijeran a las demás personas que Él está vivo y que venció a la muerte. Y esas 500 personas son las que leemos en los libros de historia, que los crucificaron, que los mataron los leones, que los cortaron la cabeza y todo ese tipo de cosas. Yo leí un libro que se llama Caballo de Troya. Ese libro habla acerca de cuando se aparece después de su muerte. Amén. Entonces, usted puede leer la historia y puede entender cuántas personas mandaron, los romanos mataron a los judíos. Y está hablando de estas 500 personas. Entonces, déjeme le digo una cosa. Estos creyeron, porque más bien, estos vieron a nuestro Señor Jesucristo vivo. ¿Ok? Dice ahí, versículo 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, y después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero la gracia de Dios, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios. No sé si conocen la historia del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era una persona que había perseguido cristianos. Era una persona que mataba a cristianos. Y mataba niños, hombres, mujeres. Y les daba igual, porque él perseguía a la iglesia cristiana. Pero dice que iba una vez por el camino de Damasco. Y al ir por el camino de Damasco se le apareció Jesucristo. Y le dijo, Pablo, ¿por qué me persigues? Y le dijo, Señor, ¿quién eres tú? Y le dijo, yo soy Jesucristo, a quien tú persigues. Y desde ahí Pablo se convirtió, porque dijo, yo sé que Jesucristo murió. Y ahora se me apareció a mí resucitado. Y de ahí Pablo dejó de matar cristianos y empezó a llevar el evangelio de Dios. ¿Qué evangelio de Dios? A decirles a las personas que Jesucristo había resucitado. Y esa es la buena noticia, que Jesucristo resucitó. Y como resucitó, tú y yo vamos a ser resucitados en el día postrero. Y esto es lo que Pablo está diciendo ahí. Pablo está diciendo ahí, yo antes era un tipo de persona diferente. Usted le puede poner el nombre que usted quiere ser. Yo antes era un drogadicto, era un alcohólico, yo antes era un prostituto, yo antes era esto, aquello, el otro, fornicario, un mentiroso, un maltratador. Yo antes, es más, les he dicho, he conocido personas que abusaban de niños y se han convertido al cristianismo. Es difícil porque usted dice, ¿cómo puedo estar con una persona que abusaba de niños? Pero Dios le cambió la vida y es otra persona totalmente diferente. Y es una persona que fue redimido por la gracia de Dios. Claro, esa persona no lo anda contando a todo mundo, pero él tiene un ministerio muy difícil y él va y les predica a las prostitutas, a los hombres más bajos, más ruines. Ellos van y les predican. Aquellos hombres que parecen inalcanzables, él va y les predica de dónde Dios los sacó y cómo Dios los sacó. He conocido prostitutas que se drogaban, vivían tiradas en el piso. He conocido prostitutas que mataban, cuando estuvo muy fuerte el tema de la guerra de carteles, y esas prostitutas las prostituían y las mandaban de asesinas y todo eso. Y he visto mujeres cambiadas por el poder de Dios. He visto hombres cambiados por el poder de Dios. Hombres drogadictos que no daban ni un peso por ellos. He visto hombres que vivían una vida muy mala y conocieron a Cristo Jesús y cambiaron. ¿Qué fue lo que los hizo cambiar? ¿Por qué hay personas que cambian y por qué hay personas que no cambian? ¿Sabe cuál es la diferencia? La diferencia es cuando usted conoce al Cristo resucitado. Si yo sé que Cristo resucitó,
porque hay 500 personas que le dio evidencia, y a través de la historia yo me puedo ir a la historia y puedo entender que esas personas, la mayoría fueron asesinadas brutalmente. No solamente ellos, sus hijos. Es como que si me pusieran delante de mí como un león se come a mi hija y a mi hijo, y luego me dicen, niega que viste a Jesucristo vivo. No puedo negarlo. Ahora sigues tú. No le hace. No puedo negar el hecho. Bueno, si usted sabe que Jesucristo vivió, resucitó, usted tiene que cambiar su vida para Él. Usted tiene que entender que Dios demanda una vida diferente. Porque si usted no entiende que Jesús murió y resucitó, siga viviendo su mismo estilo de vida. Fíjese lo que dice ahí. Versículo 12. Pero si se predica de Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de los muertos, porque si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, y vana también es vuestra fe. Fíjese lo que está diciendo ahí. Está diciendo que si Cristo Jesús no resucitó, entonces tú y yo somos los más miserables del mundo. No tenemos salvación, porque el mundo está condenado a la muerte. Es lo que está diciendo ahí. Voy a volverlo a leer otra vez el versículo 12. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, el cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, y aún estás muertos en tus pecados. ¿Saben qué significa? Si Cristo no resucitó, significa que aún estamos muertos en nuestros pecados y que no tenemos salvación y que la humanidad está destinada al infierno. Pero Cristo sí resucitó. Y como Cristo sí resucitó, eso significa que hay salvación, eso significa que hay esperanza, eso significa que todo el que crea en Él también va a ser resucitado con Él. Fíjense lo que dice el versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora, Cristo ha resucitado de los muertos. Quiero que entienda el versículo 12 al versículo 19. Está diciendo que como algunas personas dicen que Cristo no resucitó, pues somos los más desdichados del mundo. Pero en el versículo 20 en adelante dice, fíjate lo que dice el versículo 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Quiero que entienda que esta afirmación lo está diciendo un hombre que antes era perseguidor de la iglesia, mataba a cristianos y después vio él a Cristo resucitado. ¿Y sabe cuántas veces la Biblia usted puede leer el libro de la carta a Corintios y Pablo redacta cuántas veces lo golpearon? Déjeme ver si lo encuentro rapidísimo. Fíjese lo que dice ahí. No vaya para allá, pero le voy a dar rapidísimo. Creo que está acá en Corintios. Fíjate lo que Pablo soportó por decir que Cristo estaba vivo. Dice, somos ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles, mas en peligros de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. O sea, 5 veces ha sido azotado 39 azotes cada vez. 5 por 39, 5 por 40, póngalo más fácil. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedreado. 3 veces náufrago. Una noche y un día he estado como náufrago en el mar. En caminos, muchas veces en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, de los judíos que querían matar, peligro de los gentiles, peligro de todo y todo eso. Pablo te está diciendo, todo eso lo soporté por saber que Cristo está vivo. Yo iba a una ciudad, dice Pablo, y predicaba, Cristo resucitado, y en lugar de abrirme los brazos, me apedreaban, o me daban los 39 azotes, y lo soportaba por Cristo.
¿Se dan cuenta? Una persona que antes perseguía a la iglesia y hacía eso. Fíjate lo que él está diciendo ahí. Está diciendo que Cristo, fíjate la afirmación que está diciendo en el versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Pablo está afirmando, Cristo resucitó a los muertos, yo lo he visto. Versículo 21, porque cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido tiempo. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Vamos a ver a todos los enemigos de Dios puestos debajo de sus pies. ¿Saben cuándo va a pasar eso? El día del juicio final. Y el postrero enemigo que será destruido, la muerte. ¿Se dan cuenta que la muerte va a ser destruida porque Jesús la venció? Porque yo no sé cómo hay personas que cuando voy a centros de rehabilitaciones o a cárceles, hay personas que adoran a la Santa Muerte. Le digo, ¿cómo adoras a la Santa Muerte si la Santa Muerte está vencida, está derrotada? Me ha tocado liberar a muchas personas, gracias a Dios, de la Santa Muerte. No, es que la Santa Muerte, ¿cómo adoras a la Santa Muerte si la Santa Muerte está derrotada? Aquí dice también que está vencida. ¿Cómo puedes adorar eso? Una vez estábamos liberando a una muchacha que adoraba a la Santa Muerte, que tenía un chavo que adoraba a la Santa Muerte. Y esa muchacha estaba obsesionada con ese muchacho. Y como esa muchacha estaba obsesionada con ese muchacho, había una conexión muy fuerte. Entonces, ese muchacho estaba en la cárcel. Y ese muchacho estaba con la Santa Muerte. Y hacía muchas cosas de la Santa Muerte. Y en las noches se le metía el espíritu de la Santa Muerte a ella. Y la dominaba. Y la chava se convertía en otras personas. Un día en un centro de rehabilitación fuimos a orar. Y le dijimos, tú tienes un demonio, ¿quieres que oremos por ti? No quería, y después oramos por ella. Y cuando empezamos a orar por ella, se cayó al piso. Y cuando empezamos a orar, se manifestó el demonio de la Santa Muerte. Y empieza a hablarnos la Santa Muerte. Y empieza a decirnos, suéltenla, es mía, voz de hombre. Y ahí entendimos que había un chavo, que no recuerdo el nombre, voy a decir un nombre, Saúl, que estoy por Saúl. Saúl nos empezó a decir, es un muchacho que está en la cárcel preso, que me adora a mí y a través de él yo entré con ella y cosas de esas así. Entonces entendimos y le dijimos, tú no tienes más poder. Y se reía la Santa Muerte, decía, yo tengo más poder y que esto que el otro. Si tú no eres un cristiano firme, te da miedo. Pero como yo sé que Cristo resucitó y venció la muerte, yo me reí delante de ellos, estaba atacado de la risa. Y yo, ja. Y dice, a este también se le metió. No, ¿a qué se me metió? Yo sé que Jesús venció la muerte y estás derrotado. Y me río, ¿sabes por qué? Porque tú vas a ir al infierno. Yo no. Y más se enojaba. Hasta que después de 10, 15 minutos, la muchacha cayó, volvió en sí. Y ella voluntariamente renunció a todo eso. Y Cristo la liberó ese día. Y después, de ahí en adelante, la muchacha fue una tremenda muchacha de Dios que empezó a servir ahí. No fue la única vez. Varias veces nos ha tocado liberar a muchas personas de la Santa Muerte. ¿Saben por qué? Porque en el nombre de Jesús hay poder, porque Él resucitó. Si Él no hubiera resucitado, no hubiera poder ni de cambiar vidas. Pero Él resucitó, por eso cambió la vida de Pablo, por eso cambió la mía y por eso puede cambiar la tuya si tú de verdad crees que Jesús resucitó. Y si yo creo que Él resucitó, entonces yo tengo que vivir una vida diferente en Él. Fíjate lo que dice ahí. Versículo 28, 27, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. ¿Te das cuenta? Todo está debajo de sus pies. Los demonios, Satanás, todo está debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas, claramente se exceptúa aquel que sujetó todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo, o sea Jesús mismo, se sujetará al que le sujetó todas las cosas, para que Dios sea en todo. Vamos a leer el versículo 30. Dice, ¿y por qué nosotros peligramos toda hora? ¿Por qué dice Pablo que peligran a toda hora? Porque está hablando de que él habla de Jesucristo resucitado. Dice, ¿por qué peligro cada hora?
me quieren matar. Ya les dije todo lo que Pablo sufrió. Me quieren matar, pero ¿por qué me quieren matar? ¿Por decir que Jesús está vivo? Te voy a decir una cosa. ¿Sabes cuál es, por decirle religión, porque el cristianismo no es una religión, cuál es la religión que más persiguen? Acaban de matar a 11 personas en Nigeria cristianas. ¿Sabías que el cristianismo es el número de personas que más matan? ¿Usted no lo sabe? En África y en Asia matan cerca de 3,000 a 5,000 personas al año por ser cristianos. ¿Y sabe cuál es la base del cristianismo? Lo que estamos entendiendo, que Jesús resucitó. A usted no lo matan si fuera una mentira. Jesús resucitó y por eso matan a muchos cristianos. Los persiguen y los matan por afirmar que Jesús resucitó. Versículo 31. Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Efeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebemos, porque mañana moriremos. ¿Te fijas lo que está diciendo? Me quieren matar todos los días por afirmar que Jesús está vivo y que cambia vidas. Pero si ustedes creen que los muertos no resucitan, pues come y bebe. O sea, es decir, sigue pecando, sigue haciendo tu vida, sigue haciendo todo lo malo que estás haciendo. Total, los muertos no resucitan. Pero fíjate lo que dice el hermano Pablo en el versículo 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Es decir, tú te juntas con gente que sigue creyendo que Cristo Jesús no resucitó, tu mente va a cambiar y va a decir, no, pues a lo mejor Cristo no resucitó. Si usted se sigue juntando con personas que no han creído en la vida y muerte y resurrección de Jesucristo, su vida nunca va a cambiar. Pero si usted cree en la vida y muerte y resurrección de Jesucristo, usted tiene que alejarse de eso, porque dice que las malas costumbres corrompen las buenas. Dice, no, perdón, las malas conversaciones. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Yo me junto con las personas que conversan mal acerca de eso, se me va a pegar todo lo de ellos. Versículo 34. Velad debidamente y no pequéis. ¿Se están dando cuenta? Nos está diciendo velad. ¿Sabe lo que significa velad? Significa estudiar. Métete y date cuenta que Jesucristo resucitó. Y si Jesús resucitó, no peques. Aléjate del pecado. Dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza lo digo. ¿Sabe cómo usted puede saber si una persona verdaderamente ama a Dios y conoce a Dios? Cuando una persona ha creído que Jesús resucitó y por eso mi vida es cambiada por Él. Cuando mi vida es cambiada porque ya no hago lo malo que hacía antes, porque he creído que Jesús resucitó. Y que si yo sigo haciendo lo malo, entonces yo no he creído que Jesús resucitó. Y si yo no he creído que Jesús no resucitó, entonces yo voy a morir en mis pecados. Y el día que venga el día del juicio final, yo no voy a resucitar con Él. Yo me voy a ir al infierno. Pero si yo he creído que Cristo Jesús resucitó, por eso me he separado y he vivido una vida que agrada a Dios. Vuelvo a repetir, avanzo 10, retrocedo 2, pero sigo avanzando. Porque estoy siguiendo a Cristo, aunque a veces le fallo, no practico el pecado, es decir, no vivo una vida practicando el pecado, sino que vivo una vida para agradar a Dios, pero a veces cometo errores. Pero todos los días vivo creyendo que Cristo resucitó y porque Él resucitó me va a resucitar y por eso yo vivo la vida que le agrada, dejándolo vivir en mí. Amén. Dice versículo 35, pero dirá algunos, vamos al versículo 51 y ya vamos a acabar. Fíjense. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final de la trompeta, porque se tocará la trompeta. Está diciendo Pablo, se va a tocar la trompeta. ¿Sabe qué trompeta? La trompeta cuando Cristo Jesús venga en el cielo. La Biblia dice que Cristo Jesús en su segunda venida vendrá y tocará una trompeta. Y la Biblia dice que todas las personas que hemos creído en Él nos llevará.
Si usted está vivo y estamos vivos aquí en la tierra, ¿sabe lo que va a pasar? Vamos a desaparecer de las sillas. Si usted va manejando, va a desaparecer. ¿No sabía eso? La Biblia dice que es el arrebatamiento. Y va a suceder ese arrebatamiento. Versículo 52, la parte en medio. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto incorruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Versículo 54. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que es escrita por el Señor: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estar firmes y constantes. ¿Constantes sabe lo que significa constante? Buscando todos los días, buscando ese conocimiento de Dios, todos los días buscando más de Dios, todos los días. Estar constantes, estar firmes. ¿Sabe lo que significa firme? Que de aquí nadie me mueve. Van a venir vientos, van a venir problemas, van a venir situaciones, van a venir cosas, pero nadie me va a hacer mover de que Cristo resucitó. ¿De qué está hablando ahí? Está hablando que va a venir personas, va a venir corrientes que le van a decir que para qué sigues practicando esa vida santa si Cristo, pues a lo mejor ni resucitó, ¿verdad? Dice, estar firmes, constantes. ¿Sabes lo que significa? Amados míos, estar firmes y constantes, creciendo. Nosotros tenemos que ir creciendo. Es decir, usted no puede permanecer igual, usted tiene que seguir creciendo en la obra del Señor. ¿Qué dice ahí? De vez en cuando. Siempre, todos los días, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano, sabiendo que la vida que estoy viviendo no la estoy viviendo en vano, porque he creído que Jesús resucitó y que en el día que yo vaya delante de Dios, Él también me resucitará para vivir con Él. Amén. Y esa es la victoria que tenemos tú y yo en Cristo Jesús. Y eso es lo que tú y yo en Cristo Jesús hoy celebramos. Hoy celebramos que Cristo Jesús resucitó. Y que por eso yo tengo que vivir una vida diferente. Por eso yo tengo que vivir una vida que se muestre en la resurrección de Cristo. Una vida en donde se muestre que Cristo está vivo en mí. Una vida en la que demuestre que yo me estoy guardando de las cosas del pecado, porque he creído que Cristo resucitó y que me va a resucitar en aquel día. Si yo no he creído que Cristo resucitó, entonces usted puede seguir la vida que usted sigue viviendo. Total, en ese día no va a resucitar usted. Pero déjeme le digo una cosa, que va a haber resurrección de muertos. Y todos vamos a estar delante de Dios. Y todos los que hemos creído que Jesús resucitó, y en esta verdad caminamos, y en esta verdad seguimos obedeciendo a Dios, entonces Él nos resucitará también ese día. Amén. Hoy celebramos la victoria de Cristo Jesús. Hoy es un día alegre en donde nosotros tenemos que estar alegres. ¿Por qué? Porque gracias a Él puedo cambiar. Todos aquellos que fuimos liberados de las drogas, por ejemplo, mi caso de drogadicción hace muchos años, Dios me libró de las drogas. Yo no tenía ningún poder en mí para librarme de las drogas, pero Cristo Jesús. Creí en la resurrección de Cristo, creí en el poder de la resurrección, creí que Cristo cambia personas y creí que Cristo saca de cualquier situación a las personas y lo hace nuevo por creer en el poder de la resurrección de Cristo. Yo no sé lo que tú estés enfrentando el día de hoy, pero si tú el día de hoy tú necesitas hacer un cambio para Dios, necesitas creer en el poder de la resurrección de Cristo. Necesitas creer que Jesús resucitó y que de ese poder que Jesús resucitó a Cristo Jesús me dará el poder a mí para seguir cambiando mi vida. La Biblia dice, fíjate lo que dice la Biblia, para los que hemos creído en Cristo Jesús, en Romanos 8:11, dice que el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos, o sea, el que lo resucitó, mora en nosotros. Es decir,
Cuando tú crees que Cristo Jesús vivió, murió y resucitó por ti, y tú le has dado tu vida, el mismo poder, fíjate, es el mismo poder, el mismo espíritu que levantó a Dios de los muertos, a Jesucristo, está dentro de ti. Y no hay pretexto para decir, es que no puedo dejar de adulterar, de fornicar, de mentir, no puedo dejar de robar, no puedo dejar de odiar, no puedo dejar de esto. Si tú eres cristiano, estás siendo un mentiroso y no has conocido el poder de la resurrección de Cristo, porque el mismo poder que levantó a Cristo a los muertos vive dentro de ti para sacarte de cualquier situación, para que vivas la vida que Dios demanda. No hay. He conocido amigos que estaban en drogas, le dieron su vida a Cristo Jesús, vivieron la vida para Cristo y volvieron a recaer en las drogas. Y de repente salieron y se vuelven a Cristo. Y siempre platico con ellos y le digo, ¿qué les pasó? Adrián, estaba otra vez en las drogas y de repente Dios me habló. Y me dijo, ¿te vas a quedar en ese chiquero? Y le dije, no. Adrián, no lo vas a creer. En ese momento mi mente se liberó. En ese momento sentí que se quitó la atadura. En ese momento sentí que se quitó todo. Como que si no me hubiera drogado en esos momentos. Le dije, ¿sabes por qué? Porque tú, verdad, le diste tu vida a Cristo. Simplemente las malas conversaciones te engañaron y perdiste de vista eso. Y el diablo te volvió a atar en las drogas. Pero como tú creíste en la resurrección de Cristo y Cristo te habló, el mismo poder que levantó a Cristo de los muertos te levantó a ti de las drogas y te volvió a sacar. Amén. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a darle gracias por este momento. Vamos a darle gracias por su resurrección que nos ha dado en Cristo. Y vamos a darle gracias porque a través de Él podemos tú y yo vivir una vida diferente. Y no solamente eso, sino que tenemos la firme ancla de que si tú has creído que Cristo resucitó, vas a ir al cielo con Él. Amén. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de vivir un día más para ti, Señor, de conocerte un poco más y de conocer tu palabra, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos permites el día de hoy conocer tu gracia admirable y conocer que tú resucitaste a los muertos y que tú venciste, Señor. Te damos gracias porque el día de hoy podemos nosotros conmemorar tu victoria, que en la cruz del Calvario tú derrotaste a Satanás, a la muerte, Señor, y al pecado, Señor. Gracias, Señor, porque a través de esa bondad, Señor, a través de esa verdad, nosotros hemos creído, Señor, que tú resucitaste de los muertos, Señor, y que a través de la resurrección de los muertos, nosotros creemos que también nos resucitarás en el día postrero. Por eso hemos decidido vivir una vida creyendo en la resurrección de Cristo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar por nuestros diezmos, nuestras ofrendas. Si Dios ha puesto en sus corazones, ahí ya les va a pasar. Dios tiene poder para liberarte de cualquier situación, Dios tiene poder para cambiar tu vida. In the name of Jesus. Sé que le pasó a mi celular, pero Señor, te damos gracias por las ofrendas, los diezmos que nos permites dar, tener aquí. Gracias porque tú nos permites seguir avanzando para todo lo que hacemos. Te damos honor y gloria, Señor. Te pedimos que bendigas a cada familia aquí, Señor, que supla sus necesidades en abundancia. Te pido que les des más de lo que ellos están dando, Señor, más de lo que ellos están pidiendo, Señor, con el único fin, Señor, de glorificarte a ti y de obedecerte a ti, Señor. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.